La fábula y la epopeya. Hoy hablaremos acerca de la fábula y la epopeya sobre sus propias características y sus diferencias entre ellas. La fábula se considera un breve relato, ficticio en prosa o en verso, con intención didáctica manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir animales y otros seres animados o inanimados. La fábula puede entenderse como la expresión poética de un juicio, no solo moral o religioso, sino que también filosófico, poético o estético. Lo siguiente es la estructura de la fábula, la cual se divide en tres elementos: la anécdota, personajes y moraleja. La anécdota es un relato breve y un hecho curioso, la cual busca ejemplificar a través de las acciones de los personajes. La estructura básica de la fábula suele tomar un orden con los acontecimientos, del inicio del problema hasta al desenlace, en el cual se involucra la moraleja. Personajes. Al ser la fábula un relato breve, se establecen pocos personajes. Generalmente solo aparecen los protagonistas y algún incidental, que tiene relación directa con la formación del conflicto. Estos suelen ser animales o seres inanimados con características humanas. La moraleja consiste en una verdad moral, una lección de comportamiento o un principio que a manera de sentencia supone una crítica hacia las costumbres de una sociedad determinada. Ofrece un contenido moral descrito en la anécdota a través de un ejemplo, por lo cual siempre presenta una moraleja. El narrador. El narrador representa la voz que nos relata los acontecimientos. El tipo de narrador común en las fábulas es el extradigético, es decir, está ajeno a la historia, pero la conoce muy bien y la narra desde su punto de vista, por lo que su grado de saber corresponde al de un narrador omnisciente. Espacio. En las fábulas suele ser un solo lugar inmediato en la actuación de los personajes. Se trata del entorno que envuelve las acciones, como la selva, el campo, la playa, etc. También puede ubicarse en el lugar donde el autor escribió la obra, como parte de su contexto de producción. ¿Y el tiempo? El tiempo en la fábula transcurre de manera lineal, del principio al desarrollo a la complicación climática y finalmente al desenlace. El tiempo se establece dentro del contexto de producción de la obra, como tiempo de la obra, lo que significa que se puede ubicar la fecha en que se escribió y con ello comprender algunos factores que hayan influido en la creación del autor. Oye, Víctor, ¿me puedes decir las características de la epopeya? Las características de la epopeya. Una de las características principales de la epopeya es la participación de un gran número de personajes y la abundancia de parlamentos en un lenguaje elevado. La epopeya fue primero poesía cantada para los griegos, dividida en cantos o rapsodias. El estilo epopéyico se entroniza defendiendo un discurso preocupado de la dinámica de la sociedad y de la cultura en que surge. Hace uso de un vocabulario especial de arcaísmos lingüísticos y la frecuencia de construcciones periféricas. Otros rasgos característicos del subgénero es que su lenguaje es elegante, retretivo y cargado de entornos o figuras retóricas, en el que se notaría la riqueza lingüística del relato, así como la plasticidad de sus descripciones y el uso de adjetivos. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros; Cristela y Briselda, de las hermosas mejillas; Atena, la de los ojos de lechuza; Apolo, el que hiere a lo lejos; Zeus, el que lleva la ejida. Ángel, ¿me podrás decir qué es la estructura de la fábula y la epopeya? Es una parte de una anécdota considerada esta como un relato breve de un hecho curioso. Es una recreación crítica de un comportamiento que conduce a una moraleja, y la anécdota se refiere a la historia que se está contando, cuyas acciones deben corresponder a tres secuencias básicas: la situación inicial, ruptura del equilibrio y resolución del conflicto. La situación inicial tiene la intención de presentar los elementos del relato. Estos generalmente son los personajes y algunas de sus características. La ruptura del equilibrio expone cómo se genera el problema entre los personajes y la complicación del mismo hasta llegar al momento más álgido, que es el clímax. La tercera secuencia, su nombre lo dice, es la resolución del conflicto, con el cual se da el desenlace de la historia. Estos son podcasts sobre la fábula y la epopeya. Son dos subgéneros narrativos que han tenido una gran importancia en la historia de la literatura. Gracias por escuchar.